Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias a la Fundación Educación Activa, una vez más, por contar conmigo y particularmente a Fátima por el esfuerzo de seguir avanzando con este proyecto que le animo a seguir ad eternum, porque creo que es fundamental. Creo que es absolutamente fundamental seguir trabajando en la idea de ser capaces de mejorar el conocimiento de esta parte tan sensible de la población. Cuando planteamos el TDAH, una de las cosas que además ha ido ya flotando durante toda la mañana es ligar el TDAH a una especie de mochila, una especie de dificultad que en un momento determinado va a ensombrecer la vida de alguien, ¿no? Y una de las ideas que a mí me gustaría compartir con ustedes es entender el TDAH como un factor de riesgo evolutivo. Cuando hablamos de un factor de riesgo no es determinista, quiere decir que tengo más riesgo de, efectivamente, se ha hablado hoy de más riesgo de consumo de sustancias, más riesgo de fracaso escolar, pero no quiere decir que vaya a fracasar escolarmente, ni que vaya a consumir drogas en la adolescencia y tire mi vida por el inodoro, ¿no? Sino simplemente en un momento determinado tendré que ser capaz de regular esos riesgos, ¿no? Y a partir de ahí, por eso muchas veces planteo esta alegoría con Cervantes, ¿no? Cervantes era manco, ¿vale?, pero era uno de los mejores escritores que hemos tenido en nuestra vida. Pero hay muchas situaciones de éxito detrás, es decir, detrás del TDAH vamos a hablar de todo lo complicado que puede ser, pero quiero empezar también con esta otra fotografía, ¿no? Es decir, una fotografía de situaciones de éxito, gente con TDAH que en su vida, luego ya veríamos si eran felices o no, pero en realidad en su vida no les ha ido mal. Con lo cual, lo que yo les planteaba es que cuando hablamos del TDAH, no todo niño que se mueve, no todo niño inquieto tiene necesariamente por qué ser un TDAH, ni todo niño que va mal en el colegio tiene necesariamente por qué tener un TDAH. Por eso creo que es fundamental tener un buen diagnóstico. Es decir, el diagnóstico es lo que nos va a permitir entender qué le ocurre y entender el TDAH dentro del sujeto. Entenderán ustedes que es muy diferente un TDAH con un CI de 80 que con un CI de 120, por ejemplo, o un TDAH con mamá y papá bien concienciados en cuál es el problema y cómo van a ayudar a esa niña que mamá y papá, cada uno por su lado, tirándose los trastos a la cabeza. Es decir, que entender no solo el trastorno, sino todas aquellas cosas que dentro del niño y fuera del niño van a influir en el funcionamiento de ese niño o de ese paciente es fundamental, fundamental. Tenemos que entender que esto va a ser una carrera de fondo. Es decir, no vamos a resolver nada. El modelo Augmentine, lamentablemente, no lo tenemos para el TDAH. Podemos ir resolviendo cosas, pero tenemos que tener siempre la vista bien lejos en ir avanzando, en ir, a mí a veces, alguno de mis pacientes cuando de repente llegan me dice, no, y ya está fenomenal, le quitamos el tratamiento, y diciendo, si queremos que vuelva a estar mal, se lo podemos quitar, pero realmente tenemos que ir pensando en que esto es una carrera de fondo. Otra cosa diferente, veremos después, es qué hacer, cómo y cuándo, ¿no? A partir de ahí, fijarnos, claro, cuáles son los objetivos a corto plazo, cuál es la urgencia, la emergencia que ha hecho que por fin ese niño pida ayuda, pero también los objetivos a medio y a largo plazo. Para mí, los más importantes son los de largo plazo. Sí que es cierto que me cuesta muchas veces compartirlo con los padres de mis pacientes, porque cuando le planteas que un niño de 8 años, que tu objetivo realmente está en ser capaz de llevarlo a los 18 años, siendo un tío formal, coherente, con una vida estupenda, el padre lo que quiere es que apruebe matemáticas la semana que viene. Entonces, ¿cómo encajar esos objetivos? No siempre es fácil. A partir de ahí, dentro del TDAH, es cierto que surgen muchísimos interrogantes, ¿no? Interrogantes que intentaré contestarle algunas, pero espero que también algunas de los interrogantes en realidad se los lleven a casa y les hagan reflexionar, ¿no? Porque una de las preguntas que más veces nos hacen en la consulta es ¿y qué va a pasar con mi hijo en el futuro? No lo sé. Vamos a intentar construir el mejor de los escenarios para que el futuro sea el mejor de los posibles. Pero al final jugamos con un equilibrio. Una genética, sabemos que el TDAH se explica el 80% a través de un riesgo genético y el 20% va a ser en la modulación del ambiente. Y en el ambiente incluimos el modelo de familia, incluimos hasta la dieta, incluimos por supuesto la escuela y eso es lo que va a hacer diferente, porque la genética no podemos intervenir, no podemos hacer nada, pero insisto, sí podemos modular mucho en el ambiente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si mi padre es obeso, diabético, hipertenso y yo no me cuido, mi riesgo de ser hipertenso, diabético y obeso en la edad adulta es mucho mayor que si hago ejercicio, como sano y me cuido. Evidentemente soy capaz de modular mi riesgo. Y eso mismo tenemos que entender con los pacientes con TDAH. ¿Tienen un riesgo? Sí, sin duda. Vamos a ayudar a modular ese riesgo, que a lo mejor les va a exigir hacer algo más distinto, diferente a cualquier otro niño quizás sin ese TDAH, sin duda alguna, pero desde luego se va a ser la clave. Y luego otra de las cuestiones, utilizando la literatura clásica, en este caso shakespeariana, ¿no? En tratar o no tratar, ¿no? Es decir, una de las preguntas también recurrentes es decir, oye,
¿Cuándo empezamos a tratar? Pues si estamos dudando, ya llegamos tarde. Es decir, porque el problema fundamental es intentar empezar a echar una mano a ese niño desde el momento en el cual empezamos a ver que algo no funciona. Es mucho más fácil solucionar un problema incipiente en un niño de 6 años que empieza a tener una pequeña dificultad en la adquisición de la lectoescritura que hacerlo a los 16 cuando fracasa escolarmente, consume drogas y tiene un trastorno de conducta. Muchísimo más fácil empezar a trabajar a los 6 años. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que sabemos? Que además tardamos 2 años aproximadamente. Esto es un estudio que hicimos 10 países en Europa, donde yo tuve la oportunidad de llevar la parte del trabajo en España, y al final hay una media de 2 años, desde que el niño empieza a tener problemas hasta que alguien le pone el cascabel a ese gato. Es decir, 2 años de tiempo en un niño es muchísimo tiempo, es una barbaridad de tiempo. Es decir, hay un coste de tiempo-oportunidad muy importante. ¿Qué ocurre también? Que hablamos de la prevalencia de TDAH, y esta mañana hemos hablado de la prevalencia. Hay un trabajo que a mí me gusta referenciar muchas veces para diferenciar ese TDAH disfuncional de ese no TDAH disfuncional. Hay un estudio de Bosnia que de hace ya casi 10 años, o más, ¿no? Del 98, perdón, casi 20 años, que habla de la prevalencia del TDAH con un 7%, pero si lo ampliamos los criterios llegamos al 16%. Es esa parte disfuncional la que marca. No es el hecho de que estén los síntomas, sino que los síntomas den problemas, el momento en el cual, insisto, deberíamos levantar la banderita y pedir ayuda. ¿Cuál es la ayuda razonable? Un médico de familia, equipo de orientación del colegio, y a partir de ahí evolucionar. Sí que es cierto que muchas veces nos surgen miedos, ¿no? Decir, no, ya que, no, pues es que si de repente cogemos ahora y empezamos a tratar al niño le vamos a estigmatizar, ¿no? Bueno, muchas veces tenemos miedo a cosas absurdas, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes qué tienen más miedo, o sea, que nos muerda un perro o que nos ataque un tiburón, probablemente la mitad, 2/3 de ustedes dirían que tienen miedo a que les ataque un tiburón. Es más terrible, ¿no? Y luego 1/3 a que nos muerda un perro. Bien, estupendo. Los dos son riesgos posibles, ¿vale? Pero uno es bastante más probable que el otro. Es decir, que iniciemos un proceso de tratamiento precoz no es ningún problema para el niño. Y cuando hablo de tratamiento no estoy hablando de medicación, estoy hablando de empezar a ayudar a ese niño a tener un desarrollo armónico. Ya veremos si la medicación es o no necesaria en cada uno de los escenarios, porque la medicación puede ser necesaria, pero desde luego no va a ser suficiente. Ahora, a mí, ¿cuál es lo que me da más miedo de todo? Lo que me da más miedo es el no hacer nada, el ir esperando. Lo que más daño a más niños ha hecho en este país ha sido el tranquilos, ya madurará. No, mire, vais al carajo, no va a madurar, ¿vale? Va a madurar, pero ¿cómo va a madurar? ¿Qué vamos a hacer para que ese niño, su maduración sea la mejor de las posibles? Bueno, lo que ocurre con el TDAH lo sabemos, es decir, a los 6 años son solo inquietos, inatentos e impulsivos, pero después empezamos a tener problemas de conducta, problemas de habilidades sociales, y cuando bajamos y no hacemos nada y pasa el tiempo, nos metemos ya en la edad casi preadolescentes y adolescentes y complicamos muchísimo más la situación clínica de los pacientes, con trastornos graves de conducta, inicio precoz en el consumo de drogas, etc., etc., etc. Y a partir de ahí, insisto, todo se complica muchísimo. Tenemos que jugar también a favor del cerebro. José Chu hablaba antes de la importancia de la neurociencia. Efectivamente, la neurociencia nos ha ayudado muchísimo a comprender lo que le pasa. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro madura a lo largo de la vida y madura de una manera posterior. Es decir, lo primero que madura es la corteza occipital, la que regula la visión, y la última, la más tardía en madurar, es la corteza prefrontal. Caramba, la que regula atención, organización y regulación de mi conducta, que es donde están las dificultades de los chavales con TDAH. Bueno, pues esa maduración va a tardar y vamos a tener que ir acompañando al niño, ayudándole a que esa regulación sea la mejor de las posibles. Tenemos ventanas de oportunidad que conocemos. Insisto, cuando es la corteza visual lo tenemos mucho más claro. Sabemos cuándo un niño podemos mejorar su visión o no en función de lo que hagamos, en función del momento evolutivo del niño. En el caso de la atención es más complicado. Pero tenemos claramente 2 saltos que a mí me parecen fundamentales. El primero es el de los 6-7 años, ¿no? Ese inicio de primaria. Todos los estudios que han hecho o han intentado buscar algún tipo de mecanismo prospectivo han fracasado. ¿Por qué? Porque en la etapa preescolar, ser inatento, inquieto e impulsivo es tremendamente prevalente. Pero ahí se produce un salto madurativo y muchos de esos niños que eran un poco trastos en la etapa preescolar, de repente empiezan primaria y se empiezan a organizar, ¿no? Maravilla, eso ocurre en muchos de los niños, porque realmente no eran TDAH, eran otra cosa diferente. Y el segundo salto importante aparece en la preadolescencia, donde se produce un segundo salto madurativo importante. Ahí tenemos una ventana de oportunidad importante, como decía, para poder hacer cosas. ¿Qué cosas? Ayudar a que esa evolución, a que esa maduración sea la mejor de las posibles.
Porque mientras tanto, lo que regula, lo que tira del cerebro, mientras que esa corteza prefrontal no está suficientemente madura, lo que le pasa a ese cerebro, ¿qué es? Que la parte emocional es la que va a tirar de sus respuestas. Es decir, nosotros, seguro que ustedes, aquellos que tienen hijos con TDAH, se han dado cuenta que a veces su hijo entra en bucle y se dejaría matar por una sin razón. Bien, lo único que ocurre es que su amígdala, la parte emocional del cerebro, toma el control y su corteza prefrontal, que debería estar regulándolo, que a nosotros como adultos debería ayudarnos a regular nuestras emociones, desde luego en un niño con TDAH no lo va a hacer. Y a partir de ahí empieza con esas respuestas absolutamente descontroladas. Y lo vemos mucho mejor en este gráfico, es decir, esa disfunción, ese momento, ¿no?, donde la parte emocional empieza a tener una maduración mayor, tiene el control claramente, mientras que la parte prefrontal, la parte que nos ayuda a regular, a controlar nuestra conducta y nuestra atención, madura muchísimo, muchísimo más tarde. Es en ese gap donde nos jugamos muchísimo. ¿Eso qué son? Entre los 8 y los 16. Sí, entre los 8 y los 16. Todo lo que hacemos antes, bueno, es importante, sin duda alguna. Todo lo que hacemos después es importante, pero si lo hemos hecho bien entre los 8 y los 16, probablemente lo que tengamos que hacer después sea mucho más fácil y lo que podíamos haber hecho antes, pues también es clave. Pero evidentemente lo que nosotros sabemos que hoy el cerebro marca, la manera en la cual nuestro cerebro funciona tiene que ver con lo que llamamos el conectoma. Tiene que ver ni más ni menos con la capacidad de interacción o de conexión de diferentes regiones del cerebro. Es decir, lo importante de las habilidades no es que mi capacidad visoespacial sea estupenda, sino que mi capacidad visoespacial se conecte fenomenalmente bien con mi corteza motora para que mi juego de raquetas sea estupendo. Creo que era también José Chu el que hablaba de la importancia del trabajo en las habilidades. Pues eso es lo que conseguimos básicamente con el conectoma. El conectoma lo que haciendo es que empezamos a darle oportunidad al cerebro a reforzar aquello que utiliza y a extinguir aquello que no utiliza. Pero esto lo hacemos en la vida cotidiana. Es decir, en realidad, las comunicaciones entre los diferentes sitios, ¿qué pasa? Unas casitas, una enfrente de otra. Cuando hay un camino que se hace todos los días, ese camino se va haciendo cada vez más profundo y cada vez más estable en el tiempo. Si ese camino se transita una vez de vez en cuando, cada vez que volvemos el camino, se ha vuelto otra vez toda la hierba a tapar el camino, ¿no? Pues es exactamente igual. Si nosotros vamos una y otra vez trabajando esas habilidades, seremos capaces de fortalecer esas conexiones del cerebro, que es lo que sabemos que hoy hace que el cerebro sea funcional. Y por funcional hablamos de eficaz. Esto lo llevo muchas veces a un modelo de comprensión que me ayuda muchas veces a transmitirlo a la gente, en el sentido de, nosotros podemos hablar de 3 niveles diferentes de funcionamiento. El mundo de las capacidades, y el mundo de las capacidades viene genéticamente determinado. Es mi hardware, es lo que yo traigo de serie. Si es bueno, en mi caso de mis hijos, si es bueno es de mi genética y si es malo es de la genética de mi mujer. Pero bueno, en realidad no, es al revés, pero bueno, es la parte que yo traigo de serie. Esas capacidades, en una mera interacción con el ambiente, deberían ser capaces de permitirme desarrollar unas funciones. Las funciones es ya esas capacidad que yo tengo de regular mis capacidades, fundamentalmente en el caso del TDAH, el mundo de las funciones ejecutivas. Y esas funciones permitirme, ya eso sí, con un trabajo y con un esfuerzo adicional, el transformarlo en habilidades, que es lo que vemos en el día a día. Nosotros vivimos de habilidades que se sustentan en funciones y que además se basan en capacidades. Muy fácil. Un niño nace, me da igual aquí en Zimbabue o en Carolina del Sur, nace con el área de Broca y Wernicke perfectamente capacitado para el desarrollar la función del lenguaje. Y en torno al año o 2 años, si no pasa nada, simplemente por la mera interacción con el ambiente, va a desarrollar la función del lenguaje. Ahora bien, para desarrollar la habilidad de comunicación va a necesitar varias funciones y además un trabajo adicional, un esfuerzo para mejorar el conocimiento, para tener cada vez más riqueza en vocabulario y sobre todo además el uso de la parte no verbal de la comunicación. ¿Bien? Ahora, si ese niño de repente tiene una otitis serosa, una otitis que no le permite oír, esas capacidades no se desarrollan en funciones y no se van a desarrollar en habilidades. Bueno, pues la atención es una capacidad y además es una capacidad, perdónenme la expresión, muy puñetera, porque es la puerta de entrada para el resto de las funciones. Es decir, si yo no presto atención, puedo ser muy listo, pero me va a dar exactamente igual, no voy a ser capaz de desarrollar nada. Ahora, la atención por sí misma no es suficiente, estoy de acuerdo.
Ahora bien, si esa puerta no está adecuadamente abierta, esas capacidades, esa atención no me va a permitir desarrollar las funciones ejecutivas. Organizo, planifico, autorregulo, autodirecciono. Funciones que para muchos de los chavales y niñas con TDAH son ciencia ficción, no saben lo que significan. Durante mucho tiempo, mamá, papá, el cole, el entorno, es capaz de prestarle esas funciones, lo que decimos muchas veces coloquialmente de ejercer de esa corteza prefrontal auxiliar. Es decir, ser capaces de permitirle desde fuera regular esas conductas para que desarrollen una ficción de habilidades. Y digo una ficción, porque de repente ese niño, con un sobreesfuerzo brutal, está sacando matemáticas, lengua, porque las habilidades de estudio son aparentemente suficientemente buenas. Hasta que un día ese entorno se quita, ese escalón intermedio, que son las funciones, no están, ¿qué ocurre después? El niño se viene abajo. Vemos cada vez más chavales que primaria la pasan bien, la ESO con dificultad, llegan a bachillerato, aprueban selectividad, y hasta aquí es cuando el entorno dice, chaval, ahora sigue tú solo. Llegan a primera universidad y aquello es un colapso. Y entonces llegan a la consulta diciendo, no lo entendemos, si el chaval iba fenomenal hasta primero de carrera, un chico, notas estupendas, bueno, fenomenal, tenemos unas capacidades buenas, excepto la atención, no se han construido las funciones y cuando las ha necesitado para soportar sus habilidades ha sido incapaz de tenerlas. Construyámoslas. ¿Construyámoslas cómo? Con una dinámica que llamamos poder. ¿Por qué llamamos poder? ¿No? Y muy en la línea además de lo que hablaba Joséchu esta tarde o esta mañana. Poder, la primera acción de poder es transmitirle la capacidad de hacer, es decir, la sensación de que él puede hacerlo, de que ella es capaz de hacerlo, de que es capaz de poder llevar adelante sus tareas. Y luego poder es la P de planifico, O de organizo, D de decido, E de ejecuto y R de reviso, es decir, es la secuencia de las funciones ejecutivas que tenemos muchas veces que reconstruir en esos chavales, en ese mundo de las funciones que no se ha desarrollado suficientemente bien. Es decir, trabajamos lo subjetivo, el tú eres capaz, tú puedes hacerlo, ¿vale? Pero luego además démosle herramientas para que pueda hacerlo. Es decir, no me sirve de nada motivar a un niño, tú puedes, si luego no le doy las herramientas para hacerlo. Tampoco me sirve de mucho darle las herramientas si no le motivo para que cambie, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que es una estrategia muy interesante. Pero, entre medias, hay una gran cantidad de cosas que pueden salir mal. Y esta es una de las primeras y más importantes. Yo muchas veces a este juego, ¿no? Porque hay una revista muy prestigiosa que es el New England Journal of Medicine que publicó hace unos años una relación positiva entre el consumo de chocolate y las funciones cognitivas. Lo que pasa es que ellos hablaban de otro chocolate, no hablaban exactamente del chocolate que haya puesto en la fotografía. Y si fijan ustedes, España aquí está aquí un poco, bueno, la verdad es que deberíamos consumir más chocolate, pero del otro, del de las onzas, no del otro. El otro ya les digo que somos campeones de Europa. Bueno, miento, somos subcampeones de Europa. Solo los checos, solo los adolescentes checos fuman más hachís, fuman más marihuana que nosotros, lo cual es una tragedia. Y si queremos tener de este tipo de premios Nobel, pues tendríamos que intentar conseguir que, pues probablemente que nuestro consumo de drogas sea diferente. Y a mí, más allá del consumo de drogas, lo que me parece realmente complicado es el cuándo. En esa ventana de oportunidad que yo les definía, que me parece brutal, que es la preadolescencia y la adolescencia, me parece que es un momento tremendamente complicado. Y aquí todos somos culpables, porque hay una tendencia social creciente hacer una especie, otra vez más, de buenismo, en que en realidad, bueno, si tampoco es para tanto, ¿quién no se ha fumado un porro en la vida, no? ¿Cómo que no? O sea, vamos a ver, si un niño se fuma un porro, si un TDAH se fuma un porro con 14 años, las probabilidades de que se fume otros 200 es altísima, altísima. Y si mamá cree que se fuma uno, se está fumando 25. ¿Vale? Es decir, que al final estamos en ese proceso, ¿vale?, de riesgo, en un momento en el cual su cerebro está reorganizándose, su corteza prefrontal está teniendo que poner y coger el control de lo que está ocurriendo en su cerebro. Y no le dejamos, le metemos palitos en la rueda y le empezamos a meter cannabinoides que no hacen otra cosa que entorpecer ese proceso de mielinización que en realidad debería ayudarle, ¿vale?, a controlar esa parte, esa corteza prefrontal. Y eso ocurre en el momento crítico, en la adolescencia, en el momento donde tantas cosas se las juegan en los chavales. En que las cosas vayan bien o vayan mal en esa etapa es fundamental. Cantidad de historias que iban razonablemente bien y de repente se estropearon por una estupidez, pero en un momento crítico como es la adolescencia. Y esto es un estudio donde en realidad vemos como la prevalencia de casi todo se dispara en la adolescencia. Y en definitiva, con esta diapositiva lo que les quería retransmitir es eso. Evidentemente, no solo los cannabinoides, sino también el alcohol, tiene un impacto muy complicado en lo que es la mielinización y la organización del cerebro.
Que beber alcohol no es bueno, lo sabemos. Que fumar hachís no es bueno, lo sabemos. Pero hacerlo en ese proceso entre los 14, 13, cuando empiezan a fumar nuestros chavales con TDAH, y yo me voy a ir más al modelo anglosajón, a los 21, es decir, no a los 18. Es decir, una de las cosas que muchas veces criticamos de la mentalidad anglosajona y tal, no, es el puritanismo, no es el puritanismo, en el fondo es la neurociencia. La neurociencia nos dice, los americanos no dejan beber a sus chavales hasta los 21 años, legalmente, luego ya hagan lo que quieran, pero legalmente no pueden beber hasta los 21, lo cual me parece maravilloso. El alcohol no debería entrar en el cerebro de nadie por debajo de los 21 años, y si me fuerzan, de los 25. Luego ya a partir de ahí, mira, lo que está y lo que no está no va a llegar. Y ya si te quieres jorobar el cerebro ya debería ser suficientemente mayor, ¿no? Pero el problema es esa horquilla entre los 12 y los 25 años, que es el momento donde nuestro cerebro se está jugando la mayor parte de su capacidad. El punto clave, o otro de los puntos claves, es la autoestima. En un estudio que hicimos en un montón de coles en el área de Vallecas y el área del norte de Madrid, comparando diferentes estudios, o sea, diferentes poblaciones, transversal en segundo de secundaria, es decir, chavales de 13 años, nos dimos cuenta que un tercio, ya no solo los adolescentes con TDAH, sino un tercio de los adolescentes en la Comunidad de Madrid tienen una baja autoestima. Un tercio, 1 de cada 3. A partir de ahí, la autoestima es algo básico para poder afrontar los retos de la vida. Y llegaban a un momento muy importante de la vida de transformación, lo que es la adolescencia en sí misma, con unos recursos flojos, manifiestamente mejorables, muy complejos, que realmente no les iban a permitir poder asumir con cierta autonomía, con cierta capacidad de éxito lo que iba a ser esa transformación. La transformación de la adolescencia, cambios físicos, cambios psicológicos, cambios sociales. Bueno, cuando nos vamos a nuestros TDAHs, sabemos que la autoestima es el factor de protección más importante. Es decir, si somos capaces de construir una autoestima suficientemente buena, las probabilidades de cuando ese adolescente con 13, 14 años salga del instituto y se encuentre con un colega que le diga, venga tío, vamos a fumarnos que me han pasado un canuto estupendo, le diga, tío, paso, es mucho mayor que cuando la autoestima es frágil y necesita la aceptación del entorno, y la aceptación del entorno implica hacer cosas que sabe que no están bien, pero bueno, total, no pasa nada, ¿no? En casa he oído que total, por fumarse un porro, ¿qué más da? ¿Quién no se ha fumado un porro en la vida, ¿no? Con todo esto, tenemos que tener en cuenta que tratar el TDAH puede parecer sencillo, pero yo creo que tratarlo bien no es tan fácil, ¿vale? Hacer las cosas bien implica tener esa visión amplia del problema, una visión, insisto, que va más allá de los criterios diagnósticos del DSM, que va a entender dónde está afectando ese TDAH en ese contexto, y que probablemente muchas de las cosas que se estaban haciendo no estaban funcionando. Por eso vamos a buscar ayuda, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que nos tenemos que plantear, ¿no? Es decir, nos tenemos que plantear primero, y muy importante, desde luego es controlar los síntomas, sobre todo la parte atencional y la hiperactividad y la impulsividad, porque es la esencia, es digamos, el motor principal de los problemas, ¿no? No podemos olvidarnos de toda la parte comórbida. Lamentablemente, más del 80% de los chavales que llegan a las consultas ya llegan con algún problema adicional, tarde. Esos 2 años de espera han llevado al niño a no solo tener un TDAH, sino tener un TDAH y un trastorno de ansiedad, un trastorno de conducta, un trastorno de aprendizaje, lo cual nos obliga a también tener en nuestra hoja de ruta esos síntomas comórbidos como opción adicionales. Hay que trabajar con el paciente, sin duda, pero también con el entorno, y hacer un ajuste de las necesidades y ajuste de las expectativas. Es decir, muchas de las cosas que tenemos que hacer cuando nos sentamos con un paciente que empezamos a tratar es hacer un ajuste de la realidad y de las expectativas. Muchas de las cosas que se están haciendo no funcionan. Hacer más de lo mismo no funciona. Yo creo que eso lo decía Albert Einstein, que decía que estupidez es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Pues en realidad eso nos ocurre una y otra vez, ¿no? Con los niños con TDAH, cuando hacemos la anamnesis, cuando hacemos esa historia inicial, nos damos cuenta de que lleva años y años haciendo lo mismo, obteniendo los mismos resultados, que no son ningunos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Cosas diferentes. A veces, es cierto, yo ahí discrepo un pelín con respecto a lo de Joséchu. Yo sigo pensando que el soportar, que el retener al niño en el sistema escolar es una garantía. Es decir, todo el troquelado de las habilidades tiene mucho que ver con ser capaz de llevarle a un estado formativo. Otra cosa es qué tenemos que hacer y cómo hay que hacerlo, que eso coincido mucho más en el planteamiento. Pero ese mundo de las habilidades, esa capacidad de trabajar sobre ellas, hoy por hoy, el contexto donde más y mejor lo vamos a poder trabajar es la escuela, es la universidad, son los centros de formación profesional, ¿no?
Tenemos que trabajar con el entorno, con padres y con los profesores, en grupos de psicoeducación, grupos de trabajo, grupos de orientación. ¿Para qué? Porque muchas veces estas creencias disfuncionales hay que trabajarlas desde casa. ¿Qué sabemos del TDAH? Bueno, otro estudio que tuve la oportunidad de coordinar en Europa, veíamos, ¿no?, casi 3.000 familias, que lo que le preguntábamos era el grado de satisfacción de control de los síntomas, ¿no? Y nos dimos cuenta que el 20% decían que sus hijos estaban muy bien, que estaban fenomenal. El 45%, bueno, que estaban bastante bien, que la cosa estaba razonablemente bien. Bueno, 28%, bueno, moderadamente bien, luego ven un poco, incluso que estaban fatal, un 1%. Pero en realidad, solo el 20% estaban bien, no mejor. Yo muchas veces le digo, si el problema fundamental aquí está en las expectativas, si a mí me duele en una intensidad analógica de dolor y tengo un dolor de 9, bajar a un dolor de 5 es maravilloso. Ya casi no me duele, pero me sigue doliendo. Mi objetivo es llegar a dolor 0, a que no me duela. Es decir, estar bien no es estar mejor. Estar mejor es estupendo, es el camino para estar bien, ¿vale? Es llegar a ese 20%, ¿vale? Pero no solo es estar mejor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las cosas, en realidad nos dimos cuenta de que solo un 20% de los chavales, insisto, 3.000 familias en Europa, no estaban funcionando bien? Bueno, primero y más importante es que los clínicos nos enfocábamos en los diagnósticos, ¿no? Y nos enfocábamos en la línea de lo que ya sabemos, ¿no? El 80% de los pacientes con TDAH, además de su TDAH, tenían al menos un trastorno comórbido, conducta, aprendizaje, ansiedad, los que ya conocemos, ¿no? Lo cual ya ensombrece, ya llegamos tarde. ¿Y en qué nos deberíamos enfocar? Bueno, en los síntomas disfuncionales. No solamente los nucleares, que por supuesto estaban tremendamente prevalentes, sino también en todos los demás que para mí son tan o más importantes. Lo que tiene que ver con las dificultades en el rendimiento escolar, las dificultades en la conducta, la irritabilidad, la gestión de la rabia, el control de las emociones. Es decir, situaciones que no son síntomas nucleares del TDAH, que no es inatención, hiperactividad e impulsividad, que por supuesto hay que controlarlo, pero que de poco me sirve poner a un niño en tratamiento, le hago una escala de TDAH, ha bajado un 30% la puntuación, está estupendo, sí, pero en el cole no tiene amigos, suspende todas y le han vuelto a echar hasta del recreo. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? De nada. No, porque está mejor, ¿eh? Mire, yo es que he hecho una escala de TDAH y tenía 25 el día que le empezamos un tratamiento y hoy está en 16, moderadamente bien, pero todo lo demás sigue sin funcionar. Y eso, evidentemente, transformarlo en objetivos terapéuticos. Cuando hablamos de objetivos terapéuticos, ¿está control de los síntomas? Sí, por supuesto, pero no solo. ¿Cómo deberíamos tratar el TDAH? Pues esto es una mesa. Esto es una mesa donde muchos nos tenemos que sentar. Por supuesto, los padres, por supuesto, el cole, los profesionales y la medicación. Todo ello debe tener un sentido y debe tener una lógica, ¿vale? Y una lógica que hoy por hoy, desde el punto de vista farmacológico, yo cuando empecé en esto teníamos una única alternativa y hacíamos maravillas con lo que teníamos. Hoy tenemos una capacidad, una farmacopea extensa que nos permite identificar las necesidades del paciente y trascender, como yo digo muchas veces, hay vida más allá del Concerta. Es decir, es cierto que si nosotros somos capaces de entender al niño y sus necesidades, y esto lo encajamos con un adecuado conocimiento con la farmacología, nos permite hacer un tratamiento personalizado, sabiendo qué queremos regular y qué queremos mejorar, ¿no? Muchas veces nos encontramos con chavales que han ido a otros colegas y lo que ha pasado es que han llegado, las han visto, tienen TDAH, se han puesto metilfenidato, no iban bien, han subido metilfenidato y de repente sigue yendo mal. Y de repente, buscando una alternativa, nos buscan a nosotros y simplemente lo que hay que hacer es bajar el metilfenidato, porque el metilfenidato a dosis altas es maravilloso para el TDAH, pero se lleva muy mal con lo emocional. Y si no nos hemos dado cuenta que había una ansiedad de fondo, que había un trastorno afectivo de fondo, ese metilfenidato no va a ayudarle a controlar esos síntomas. Sí va a ayudarlo atencional, pero no va a ayudarlo afectivo. Con lo cual, insisto, tenemos que tener esa mirada amplia y hoy hay recursos farmacológicos estupendos que nos permiten llevar a eso, con buena seguridad, con buena tolerabilidad y con buena eficacia. Por supuesto, primum non nocere. De nada me sirve hacer algo que le va a ayudar a mejorar la atención, pero el niño está parado, el niño está incómodo, el niño no funciona, el niño no me come. Hablaremos ahora del no me come, que eso es importante también y es una de las cosas claves también en el control de las conductas, y ahora les explicaré por qué. Hoy sabemos que el gold standard, es decir, el marco ideal de tratamiento para el TDAH es el tratamiento multimodal. El multimodal, ¿qué es? Ni más ni menos que intentar hacerlo lo mejor posible. Es la suma de todos los esfuerzos para conseguir que esto salga de la mejor manera posible. Si nosotros sumamos esfuerzos,
Y no es lo mismo, hago una cosa, la otra y la otra después. Que muchas veces, cuando yo me siento con los padres y planteamos una opción de tratamiento, les digo, hombre, vamos a hacer esto y va a empezar una terapia y va a hacer un programa de estimulación cognitiva, diciendo, esto ya lo hemos hecho todo. Mire, estuvo 3 años en terapia, no funcionó. Empezamos con la medicación y lleva 1 año en medicación y tampoco funciona. Ya. Pero ¿por qué no vamos a hacerlo todo a la vez? ¿Por qué no somos capaces de utilizar la medicación? Que la medicación en sí misma lo que nos va a permitir es tener una oportunidad diferente para trabajar cosas distintas. No va a ser muchas veces suficiente en sí misma. Olvídense, esto no se cura con el Augmentine. Es decir, no le ponemos una medicación y nos olvidamos. No, eso no funciona. Tener un niño con TDAH es una mochila, es una sobrecarga. Evidentemente es una gran satisfacción, de repente a mí no hay cosa que más me guste que llegar los meses de junio y julio cuando empiezan a volver por la consulta a los chavales con su selectividad aprobada, con su acceso en la universidad de turno o incluso con su título universitario. Me encanta. Ese es el punto final. Muchas veces no lo es, muchas veces siguen y vuelven después cuando las cosas en el mundo laboral son un poco complicadas y demás. Pero bueno, no importa, es una carrera de fondo. Ahí es donde tenemos que tener la meta. Bueno, el MTA, el estudio multimodal que definió la necesidad de un tratamiento multimodal, muy poca gente sabe que en realidad nace con la intención de demostrar que la psicoterapia sola, es decir, esa tercera rama, esa rama conductual, era tan buena o mejor que el tratamiento farmacológico. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que realmente el tratamiento combinado, que era lo farmacológico más lo psicoterapéutico, era mucho más eficaz que solo lo farmacológico, mucho más eficaz que lo conductual y mucho más eficaz que no hacer nada de ese tratamiento habitual, ¿no? Y luego además sabemos que la medicación funciona donde tiene que funcionar. Sabemos que los estimulantes mejoran. Eso es un estudio con magnetoencefalografía hecho por nosotros aquí abajo, detrás, en la Facultad de Medicina, que lo que hicimos básicamente es darnos cuenta que los niños con TDAH que tienen una disfunción en la corteza prefrontal, esa parte anterior que regula la atención, les poníamos medicación y repetíamos los escáneres con magnetoencefalografía y nos dábamos cuenta, si ven ustedes en la parte anterior, antes del tratamiento, colores más claros, menos intensos, es decir, menos actividad. Después de la medicación, si se dan cuenta, solo en la región prefrontal esa región se activaba. Es decir, éramos capaces de encontrar una mejoría objetiva en ese sentido. Es decir, tenemos una medicación hoy amplia, eficaz, segura, pero esto no es una única opción. Es decir, realmente lo que nos planteábamos muchas veces es decir, bueno, hay veces que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños. Estoy convencido que todos estamos de acuerdo que las necesidades de un niño de 6 años son muy diferentes a las de un niño de 10, muy distintas a las de un tío de 14 y nada que ver con las de un chaval de 18. Bueno, dijimos, ¿y esto lo estamos haciendo? Pues efectivamente sí. Este gráfico lo que transmite es que durante 2 años nos dimos cuenta de que solo el 20% de los pacientes mantenían la misma pauta de tratamiento al principio y 2 años después. Es decir, muchos de los pacientes, si se dan cuenta de ese cruce de caminos, no es ni más ni menos que la capacidad que nosotros estábamos viendo de la adaptación de las necesidades clínicas transformadas en cambios en el modelo de terapia que se estaba utilizando. Es decir, lo que quiero transmitir con esto es que si hoy funcionaba el Concerta o el Equasim o el Elvanse o el Stratera, es decir, el fármaco que ustedes quieran, no quiere decir que mañana, si las necesidades cambian, si el contexto cambia, eso siga siendo la opción. A veces sí, o al revés, que porque hace 5 años no funcionara una de esas alternativas, hoy no tiene por qué no funcionar. Dependerá mucho, insisto, de las necesidades. Pero aquí el tiempo es un valor importante. Creo que ha sido la doctora Sevilla la que hablaba de las drogas y demás, y el tiempo y demás, y el riesgo de consumo. Bueno, pues hay un estudio hecho por el equipo de Harvard que relaciona cada año de retraso del inicio del tratamiento incrementa 1,46 el riesgo de que el chaval tenga consumo de drogas patológicos en la adolescencia. Es decir, cada año de retraso en el inicio del tratamiento incrementa casi 1,5 veces el riesgo. Eso es una barbaridad. Y dices, no, ¿qué problema hay? No, mucho. Acuérdense la fotografía que les explicaba antes, capacidades, funciones y habilidades. Necesitamos que ese niño, sus capacidades, sobre todo su atención, sea capaz de desarrollar sus funciones y eso lo vamos a conseguir con la medicación. La medicación va a mejorar la atención, vamos a ser capaces de que genere una mayor probabilidad de generar funciones como la autorregulación y como la autodirección que le van a permitir estar fuera del mundo de las drogas, por ejemplo, entre otras muchas razones. Pero bueno, no solo de medicación, como les decía, y hay cosas tremendamente interesantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el entrenamiento cognitivo.
De la psicoterapia, del apoyo psicopedagógico, les voy a hablar poco, porque eso lo tienen ustedes más que visto. Pero hoy sabemos que la estimulación cognitiva, en la naturaleza, todo aquello que somos capaces de estimular, somos capaces de mejorarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros somos capaces de identificar qué funciones y qué tareas o qué ejercicios tiene que hacer el niño para mejorar esas funciones, vamos a ser capaces de conseguir estimularlo y mejorarlo. Bueno, y eso es lo que transmito en esta idea, es decir, donde en un momento determinado hay muchas y cada vez más. De hecho, leí hace una semana que la FDA ha empezado a evaluar el primer ensayo de una herramienta cognitiva, de estimulación cognitiva, para validar su efecto positivo en el tratamiento del TDAH, en la mejora de la atención en los pacientes con TDAH. Nosotros estamos utilizando una herramienta y lo que estamos haciendo es un poco más allá. Lo que hicimos fue con una herramienta que se llama SyncroLab, poner un grupo de chavales antes y después, les hicimos de nuevo magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía, esa técnica que les explicaba, que básicamente lo que va a medir es la conectividad del cerebro, la actividad del cerebro. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que los niños que estaban en entrenamiento cognitivo éramos capaces de mejorar esas conexiones. Es decir, en el momento en el cual nosotros les añadimos tareas de control inhibitorio, tareas de autodirección, de repente esto se traducía no solo en una mejora clínica, sino también esa mejoría clínica éramos capaces de encontrarla en las tareas, en los registros de los escáneres con magnetoencefalografía, lo cual, de nuevo, avala y abre toda una vía de interés en torno a la estimulación cognitiva. Hablábamos también de la parte de las familias. Hablaba del 80% es riesgo de los padres, riesgo genético, no de los padres. 20% de la modulación del ambiente. Y a mí, la manera de explicar esto tiene que ver con este gráfico que les expongo en la pantalla, ¿no? Temperamento, esqueleto biológico de la personalidad. Hay niños que son angelitos, que cuando en la maternidad nos los dan y ya les vemos las alitas, ¿no? Desde pequeños. Otros no, otros les vemos los cuernos y el rabo, o sea, es una cosa desde pequeñito. Oye, y hay familias, ¿no? Las competencias parentales, que vemos que hay familias que tienen unas competencias parentales maravillosas. Oye, que lo hacen fenomenal. Fenomenal no es sobreproteger, no es mimar en exceso, ¿vale? Es decir, no nos olvidemos que a veces hay padres con conciencia relativa de problema y dicen, no, yo le trato fenomenal, el niño hace lo que quiere, yo le mimo mucho, ¿vale? Y eso no es hacerlo bien, ¿vale? Y en otro lado tenemos padres con unas competencias parentales, digamos, manifiestamente mejorables, ¿vale? Y en esa ecuación de riesgo, ¿vale? En esa situación de temperamento interactúa con el entorno y siendo protagonista las competencias parentales, dibujamos este gráfico de riesgo. Hay chavales con un temperamento maravilloso que van a soportar que los padres sean un desastre. Es decir, que van a estar, no sé si lo ven, en la parte alta, ¿vale? Tienen un temperamento estupendo y aunque las competencias parentales no son buenas, no sé si se ve, ¿vale? Evidentemente van a estar por encima de esa línea roja que es la línea que diferencia el riesgo. Todo lo que quede por encima de la línea roja va a ir bien, todo lo que quede por debajo de la línea roja va a ir mal. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, niños estupendos, ¿vale? Que con padres desastre funcionan bien. Y hay otros niños que son unos temperamentos súper complicados y que van a exigir de unas competencias parentales maravillosas para situarnos por encima de la línea de riesgo. Esta interacción, es decir, no me vale echar la culpa al temperamento. El temperamento es una necesidad para que los padres tengan unas mejores competencias parentales. Para mí, esto es una de las razones por las cuales el trabajo con los padres es fundamental. Porque el desarrollo de las competencias parentales es lo que nos va a permitir, o no, influir de manera determinante en ese ambiente. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que cuando esto lo transformamos en un estudio, lo que vemos es que en las líneas jaspeaditas son los pacientes con TDAH cuyos padres no habían participado en el grupo psicoeducación. Y en la línea rayada, ¿vale? Lo que vemos es los TDAH, los pacientes con TDAH, cuyos padres sí habían participado en el grupo psicoeducación. Y como vemos, esa diferencia se va ensanchando. Es decir, lo que nosotros vamos a conseguir trabajando con los padres hoy no es que el niño mañana esté mejor, va a estar igual, pero sí que el año que viene esté mucho mejor que el niño cuyos padres no han participado del grupo de psicoeducación. De hecho, en este estudio lo que vimos es que la diferencia era significativa solamente al año o posterior al año. Es decir, que esa es una inversión para el futuro. Es decir, que mamá y papá entiendan cómo es el TDAH y empiecen a cambiar ese día a día, esa rutina en casa. Insisto, no va a transformar el mañana, entendido por el día de mañana, pero sí en el medio y largo plazo. De nuevo,
enlazo con mi capacidad de pensar en objetivos a corto, medio y largo plazo. Fundamental en ese sentido que los padres lo tengan claro. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos que entender que más allá de lo que es eficaz, tenemos que intentar ser eficientes, es decir, ser capaces de tener un modelo, lo que definíamos en esta revisión de tratamiento optimizado, ¿no? Lo que definíamos como Optimal Treatment Success. ¿Esto qué es? Que el niño esté bien. Es decir, no es que esté mejor me parece estupendo, que esté bien. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta con esto? Bueno, pues que en esa población que evaluamos en casi 700 y pico pacientes también en un estudio paneuropeo, lo que nos dimos cuenta es que solo el 30% de los pacientes cumplían criterios para ese tratamiento óptimo, es decir, que estaban bien, no que estaban mejor, sino que estaban bien. Y luego ya analizábamos diferentes variables que influían en ese sentido. Evidentemente, si mamá tenía un TDAH es factor de mal pronóstico, si había un trastorno de conducta, factor de mal pronóstico, si había mala adherencia al tratamiento, factor de muy mal pronóstico. Es decir que, y como ven ustedes aquí, el funcionamiento familiar, fíjense aquí abajo, no sé si lo ven, ¿vale? Eso tenía que ver con dos factores claves para mejorar esa sensación de tratamiento óptimo. Es decir, aquí no me vale el que la culpa es de que la medicación no funciona. La medicación es una parte del tratamiento, el cole es otra, los padres son otras y los terapeutas son otras. Y esas son las cuatro patas en las que vamos a tener que hacernos funcionar todo. Y todo de manera simultánea y de manera organizada. Es decir, si estamos tirando cada uno de un lado, tampoco va a funcionar. Y en ese sentido, en la búsqueda de la optimización del tratamiento, ¿vale? Lo que nos dábamos cuenta es que los tratamientos no conseguían mejorar, llegar a digamos, normalizar el funcionamiento. Y cuando decimos normalizar, insisto, yo me obsesiono con esa idea de estar bien. Es decir, yo es que muchos años de mi vida, cuando estaba en el Ramón y Cajal, estaba en la unidad del dolor, ¿no? Y entonces los anestesistas se conformaban con que un paciente de una escala lógica del dolor pasara de 9 a 7 o de 8 a 5. Y yo me decía, ¿y por qué no a 4, o a 3, o a 2, o a 1, o a 0? Es decir, ¿por qué tenemos que conseguir estar convencidos o a gustos porque el dolor sea un dolor menor? ¿No? Vamos a intentar que el dolor no existe. Yo me peleaba mucho con ese sentido, ¿no? Y algunas veces ganaba. ¿Qué es lo que nos dábamos cuenta? ¿Qué es lo que nos dábamos cuenta? Pues cuando preguntábamos por ese impacto de los síntomas residuales en el día a día de los pacientes, las familias, ¿qué es lo que encontraban? Primero, que el impacto académico seguía siendo un problema. Es decir, que habíamos conseguido mejorar algunas cosas, pero el impacto académico no era suficiente, seguía siendo un problema en su funcionamiento. Que por otro lado había todavía un impacto familiar, social en su día a día, es decir, había mucho tiempo, preocupaciones, una sobrecarga importante para las familias, que luego dentro del tratamiento pues era muy complicado mantener el tratamiento en el tiempo, porque al final implica que el paciente vaya a terapia, que le apoyen en la escuela, que estemos pendientes de que se tome la medicación, darnos cuenta de que tenemos que hacer las cosas de otra manera, que gritando probablemente no vayamos a ningún sitio, es decir, que hay un desgaste importante. Cuando resumíamos estas necesidades inadecuadamente cubiertas, nos encontrábamos fundamentalmente en que, a pesar del tratamiento, mantenían lo que llamamos síntomas residuales, es decir, todavía había síntomas de TDAH dando guerra por ahí en medio. Las inquietudes del tratamiento, es decir, el qué pasará mañana, ¿no? Ha salido también, creo que esta mañana, la pregunta de decir, bueno, ¿y el futuro, ¿no? Y la medicación a largo plazo, qué efecto va a tener, qué no va a tener? Bueno, hasta ahora sabemos que no pasa nada, no podemos decir que no vaya a pasar nada, lo que sí sabemos es qué pasa cuando no hacemos nada, eso sí lo sabemos, ¿no? Las dificultades en el funcionamiento escolar, el impacto en la familia y sobre todo el impacto emocional. Una de las cosas que a mí me llamó también poderosamente la atención de las conclusiones de este trabajo que hicimos fue que había un porcentaje importante de las familias que nos pasamos a medir el impacto en el trabajo de los padres. Es decir, cuántas horas de trabajo habían perdido, cómo funcionaban, y al final nos dábamos cuenta que el 5% habían tenido que cambiar de trabajo, el 15% habían tenido que reducir horas, incluso un 11% habían tenido que dejar de trabajar para poder sobrellevar la sobrecarga que implicaba manejar un niño con TDAH. Es decir, que hay toda una dinámica adicional entre pérdidas de horas de trabajo, pérdidas de capacidad laboral y a veces, insisto, la necesidad de volver a casa para poder cubrir las necesidades del niño. Y eso es un impacto también, eso es una necesidad adicional que no está cubierta. Y es caro, esto es caro, es costoso, ¿vale? Este es un estudio que publicaremos el año que viene, estará en prensa,
donde lo que hemos hecho ha sido evaluar el coste anual del tratamiento con TDAH, de un niño con TDAH. Y estamos hablando entre 5 y casi 8.000 euros al año tener un niño con TDAH, donde sumamos costes directos e indirectos. Costes que tienen que ver con el tratamiento farmacológico, no farmacológico, el soporte en casa, todo lo que tiene que ver con la evaluación, etc., etc., ¿vale? Pero sobre todo un 30% de la sobrecarga en casa. Es decir, esa parte de aquí, toda esta parte de aquí es el coste indirecto, ¿vale? Que es más de un tercio, ¿vale? Que tiene que ver con el sobrecoste de los costes indirectos que llamamos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la pérdida de horas, con la pérdida de recursos y demás, ¿no? Por último, y ya voy intentando terminar en tiempo, me quedan 5 minutos, Blanca, ¿verdad? ¿Vale? Me gustaría darles unas pinceladas sobre la alimentación. Sé que la doctora Unceta ha hablado de la alimentación, pero yo quería hacer una puntualización, sabiendo que la doctora Unceta iba a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo me voy a enfocar más en la conducta alimentaria y en la obesidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos visto, dentro de las muchas cosas que le pueden pasar a los chavales con TDAH, es que hay un riesgo más alto de obesidad. Y dices, no, pero si la mayoría de las veces la medicación les quita el apetito y pierden peso. Bueno, eso me gustaría matizarlo. La medicación les quita el apetito, pierden peso porque comen mal. Dicen, no, Javier, es lo mismo. Diciendo, no, no es lo mismo. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que los niños con TDAH, en un estudio que estamos terminando ahora, es que el 80% no realizan las 5 ingestas que tienen que hacer y el 86% no desayunan adecuadamente antes de la medicación. Es decir, ¿qué ocurre? Que la conducta alimentaria, junto con el sueño, son las únicas 2 conductas autorreguladas por el ser humano. Es decir, procuren no dormir, no se preocupe, su organismo en algún momento les va a decir, hasta aquí hemos llegado, ya me caigo de sueño. Procuren no comer, salta un resorte que llamamos hambre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese resorte llamamos hambre, está fenomenal cuando nuestra vida era ir persiguiendo gacelas por el monte. El problema es que hoy ir al Carrefour no es perseguir una gacela, con lo cual implica muchas veces una conducta alimentaria diferente. Y seguir pensando que tenemos que comer con hambre es un problema adicional. ¿Qué le ocurre a nuestros chavales con TDAH? Dentro de su desorganización, las mañanas son muy complicadas, desayunan mal, se levantan sin hambre, pero no es por la medicación, sino simplemente porque la producción de hormonas durante la noche regula nuestra sensación de hambre. Si no, nos despertaríamos a las 4 de la mañana con hambre. Si hemos cenado a las 9 de la noche y nos levantamos a las 8, 11 horas de ayuno. Procuren hacer eso a lo largo de un día normal, se despertarían con hambre. Nuestro organismo tapa ese hambre. ¿Qué pasa? Nos levantamos y como vamos siempre a la carrera, ¿qué pasa? Pues el niño no desayuna en casa o se toma un vaso de leche y sale corriendo al colegio. Con TDAH más, pero también los niños sin TDAH, pero me quiero enfocar en los niños con TDAH. ¿Qué ocurre? Que eso nos lleva muchas veces a ¿qué? Que el hambre aparece a media mañana. Entonces a media mañana, pues oye, comen cualquier guarrería, un bollo industrial, fenomenal, muy saludable, todo aquello, ¿vale? Y ya con eso van tirando. Y de repente, alguien se da cuenta que tiene un TDAH y le pone un estimulante que elimina, reduce la sensación de hambre. La de por la mañana no, pero sí la de media mañana y la del almuerzo, lo cual hace que el desayuno, que ya era malo antes, de repente sigue siendo malo, pero ya no compensa a media mañana porque el niño no está aprendiendo a comer, come con hambre en vez de comer con cabeza y se le lleva muchas veces a esa desorganización de la alimentación, ¿vale? Importante, porque yo creo que el desayuno es la comida más importante de los niños con TDAH o con pies planos. Pero si tienes TDAH, desde luego, es importante. Y además, yo muchas veces me peleo también con las familias, ¿no? Además, esto me ha ayudado un montón, porque aquí veo a algunos de mis padres, de mis pacientes. Antes de incluir esta parte en nuestra evaluación de los pacientes, siempre me llegaba la madre al mes o a los 2 meses, doctor, desde que le ha puesto medicación, el niño me come fatal. Digo, no. Buscaban la historia diciéndolo, su niño ya comía mal antes. O sea, el desayuno no lo ha hecho bien antes. Y lo que hemos dicho desde el principio es que tenemos que hacer un desayuno equilibrado, que es la comida más importante para un niño. Eso sí, si no, entonces que es incapaz, no puedo, diciendo, bueno, si no somos capaces de conseguir organizar la comida de un niño, muy difícil va a ser la capacidad de organizar las tareas escolares por la tarde, por ejemplo. Pero es que además, no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo.
un trabajo publicado por mi buen amigo José Ángel Alda sobre el impacto de la dieta mediterránea. Es decir, hacer una dieta mediterránea reduce el impacto de los síntomas. No previene el TDAH, pero sí minimiza el impacto de los síntomas, ¿no? Hay una sensación, de alguna manera, de que el impacto es menor. Y por dieta mediterránea es lo que, bueno, todo el mundo dice que hace, pero que en realidad nadie hace, que es comer saludablemente. Cuando analizábamos el conocimiento, ¿no?, de por qué los TDAH tenían más riesgo de trastornos de la conducta alimentaria y también de obesidad, nos dábamos cuenta y encontramos este estudio hecho en China sobre 800 escolares, ¿no?, que hablaban del TDAH con un espacio intermedio, con un estadio intermedio que era la depresión, ¿no?, un cuadro afectivo que le llevaba después a la desorganización alimentaria, que le llevaría a la obesidad o que le llevaría a la bulimia como cadena más importante. Pero nosotros fuimos un paso más allá, en el sentido de intentar entender una visión más amplia, ¿no? Y es el modelo que llamamos dieta. ¿Dieta por qué? Porque es de nuevo, lo de las 5 letras a mí me sale fácil siempre, igual que lo decía antes de poder. Pero en dieta lo que hablábamos era de la disfunción ejecutiva. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños comen mal. ¿Pero comen mal por qué? Porque no se organizan, no son capaces de tener una organización tampoco en la alimentación. La I es de impulsividad. Muchas veces no comen y cuando se paran a comer, ¡bum!, se pegan un atracón. Es decir, no son atracones excesivos muchas veces en cantidad, pero sí con la sensación de pérdida de control. También está la E, que es la emocional. Es decir, la parte emocional, ¿por qué? Porque muchos de estos chavales acaban comiendo como una compensación emocional. Es decir, son niños que llegan de la escuela, llegan ansiosos y lo que hacen es devorar, y devorar lo que tienen en la nevera, no tanto como impulso, sino como compensación emocional. La T tiene que ver con el trauma. Estos chavales encontramos una prevalencia que no es menor, que no es pequeña, es casi 10%, de equivalentes postraumáticos, es decir, chavales que en su día a día, o bien por situaciones de acoso, o bien por situaciones, incluso algunos por situaciones de agresiones sexuales, equivale ese postrauma, es decir, una especie de equivalente postraumático a su desorganización alimentaria. Y por último, la A es de adicción. Es decir, muchas veces se produce esa relación con la comida casi como un modelo adictivo. ¿Quiere decir esto que todos los niños con TDAH van a tener lo mismo? No, ni de broma. Pero sí es cierto que muchas de las veces encontramos ese modelo que nos explica que la alimentación de los niños, que coman, el cómo comen, es súper importante. Llegamos a la idea de lo más importante, que para mí es clave, que es la prevención. Es decir, ¿qué podemos hacer para ser capaces de mejorar? En prevención terciaria, que es intentar resolver el problema cuando está ya en marcha, hacemos algo. Prevención secundaria es lo que intentamos en la estrategia de salud mental, que era incluir estrategias para la detección precoz dentro del cuidado del niño sano. Eso está ahí parado porque algunas comunidades autónomas no terminan de verlo, es decir, es súper agresivo. Preguntarle que los pediatras pregunten a los niños a los 6-7 años, a las madres, qué tal va en el colegio, si funciona bien, si es autónomo y si tiene amigos. Es decir, son preguntas súper agresivas y súper intrusivas, ¿no? Pues algunas comunidades autónomas tienen paradas aparte de la estrategia, ¿no? Pero fíjense lo paradójico de las cosas, ¿no? Porque a nosotros, cuando presentamos el documento de la prevención en la estrategia del Ministerio de Sanidad, se nos criticó por precisamente querer sobrediagnosticar el TDAH, ¿no? Pero fíjense este estudio. Es un estudio sobre cáncer de mama. A nadie hoy se le plantea que la prevención de cáncer de mama llevado al modelo de mamografías seriadas en mujeres de riesgo es una decisión importantísima. Bueno, pues este New England Journal of Medicine, revista súper prestigiosa, ¿qué es lo que vio? Que durante 30 años se había incrementado el 100% de los diagnósticos de cáncer de mama, para una reducción del 8% en la mortalidad. Esto sí que es sobrediagnóstico. Esto es la cantidad de diagnósticos que se habían hecho, ¿vale?, en azul, ¿vale?, en rojo, todos los estadios tardíos. A nadie, y por supuesto yo tampoco, creo que haya que hacer nada en contra de la prevención del cáncer de mama. Pero a estas señoras se les radia, se les pone quimio, se les hace cirugías, se les hace mamografías, y eso me parece estupendo y hay que hacerlo. Y de repente, para el TDAH, meter en el protocolo del niño sano que a los 6 años se les hagan 4 preguntas a los niños es sobrediagnóstico. Como dirían en mi pueblo, vaya usted al carajo. Y por último, ¿vale?, ya hablamos del adulto, es decir, ¿qué pasa después, ¿no? Y cuando llegamos al adulto, ¿qué ocurre? ¿Esto sigue? Pues sí sigue. Es decir, muchas de las dificultades del adulto, del TDAH, persisten en la edad adulta. Y solamente 2 bits de información sencillas. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional como la capacidad que yo tengo para conocer mis emociones y gestionarlas, y comprender las emociones del de enfrente y regular mi conducta en torno a eso.
Eso lo que nos hemos dado cuenta es que eso es un marcador importante en la calidad de vida del adulto con TDAH. En este estudio diferenciamos 4 grupos. En azul, el control sano, sin TDAH. En rojo, aquellos pacientes que habíamos diagnosticado de TDAH en edad adulta, pero que habían llegado a la edad adulta sin problemas. Porque el mundo, porque la severidad de los síntomas, eran adultos diagnosticados de TDAH, la mayoría eran madres o padres de pacientes con TDAH, pero que su TDAH les había dado, digamos, problemas menores. El grupo 3 eran aquellos que nosotros habíamos diagnosticado de TDAH en la edad adulta. Habían venido a nuestra consulta de adultos y eso sí ya venían con dificultades añadidas, muchas veces trastornos ansiodepresivos. Y fijaros cómo eso es claramente el peor de los grupos. Está en las 4 dimensiones por debajo de los otros 3. Y luego el grupo morado, ¿vale?, que eran los pacientes adultos con TDAH, pero que nosotros habíamos diagnosticado en la infancia y adolescencia y les habíamos ido acompañando durante su adolescencia hasta la edad adulta. Fijaros cómo la inteligencia emocional en el grupo 3, esos no diagnosticados en su momento y que habían llegado a la edad adulta, era significativamente menor, sobre todo en la parte de comprensión emocional, es decir, la capacidad que tengo yo de comprender mis emociones, lo cual, si no las comprendo, no las voy a gestionar, ¿vale?, era significativamente peor que los otros 3 grupos. E incluso los grupos, ese porcentaje de adultos con TDAH que habían llegado a la edad adulta sin problemas con su mochila con TDAH, pero que nunca nadie les había prestado atención, ni ellos mismos, en algunas de las dimensiones tenían incluso mejor inteligencia emocional que los controles sanos. Y eso impactaba claramente en la calidad de vida. Es decir, evidentemente, a pesar de esa inteligencia emocional a veces mejor, evidentemente la calidad de vida era peor en los 3 grupos de TDAH comparado con los controles, pero desde luego era mucho peor en esos TDAHs no diagnosticados hasta la edad adulta. Si hacemos bien las cosas, ¿qué conseguimos? Que las cosas vayan mejor. Fijaros, este es un estudio a 16 años de los pacientes con TDAH y el fracaso escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los pacientes con fracaso escolar llegan a la edad adulta, pero los que persisten, si veis aquí, tienen mucho más riesgo de fracasar escolarmente que los que no han ido bien, que los que no han evolucionado de manera correcta, los que esa persistencia de fracaso escolar o ese riesgo de fracaso escolar está directamente relacionada con la persistencia de los síntomas y con la interferencia de los síntomas. Pues bien, por intentar llegar en hora, que prácticamente lo he conseguido, dejarles simplemente 5 ideas, ¿vale? 5 ideas claves. Primero, entender el TDAH como un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un TDAH no significa nada más que las cosas se va a haber que hacerlas con más cuidado, con más atención y con más cabeza, ¿vale? A veces las cosas no salen fácil solos, estoy de acuerdo, pero no implica que no puedan salir bien. Y que va a exigir cuidarse más, hacer más ejercicio, comer sin sal. No, perdón, eso es para la diabetes y la obesidad. Pero también implica unos cuidados diferentes, sin duda alguna, ¿vale? Tenemos que entender que es una condición crónica. Es decir, que si tengo un TDAH con 8 años, ¿vale?, me va a acompañar mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero mucho tiempo. Y la clave va a ser que durante esa etapa más crítica de desarrollo sea capaz de permitirle a ese chaval que desarrolle sus funciones y sus habilidades de la mejor manera posible. Y todo lo que yo haga en ese momento tendrá que ver a que tenga un desarrollo de funciones ejecutivas el mejor de los posibles, que le permita trabajar unas habilidades para afrontar la vida de la manera autónoma en la mejor de las posibles. Y, por supuesto, cuidando su autoestima. Eso es crucial. Para eso tenemos claro que el abordaje es el multimodal, tratamiento multimodal, es la suma de esfuerzos, no esfuerzos consecutivos, sino esfuerzos simultáneos, teniendo muy claro qué queremos hacer. No se trata, insisto, de hacerlo todo y todo a la vez, se trata de hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, ¿vale? Porque eso es súper importante, ¿vale? Cuando tenemos ese modelo de enfoque multimodal, hay que ir más allá del control de los síntomas de TDAH. Es decir, para mí lo importante es que el niño tenga amigos, que el niño le vaya bien en la escuela, que el niño esté satisfecho con el esfuerzo y el resultado de lo que hace, ¿vale? Y a veces lo que tenemos que conseguir es eso, pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas lo que hacen son el comienzo de historias estupendas y maravillosas. Hace unos años, ¿os acordáis que me traje a un chaval que ahora lo pelea en varias universidades americanas, un chaval que pasaba de expulsarle en el cole, ¿os acordáis?, ¿no?, a que estaba entrando en la ingeniería con muchísimo éxito. Y simplemente fue porque en sexto de primaria cambiamos.
hicimos cosas distintas a lo que se había hecho hasta entonces. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues tenemos tiempo, tenemos 25 minutos para que el doctor Quintero conteste a sus preguntas. Y antes de nada, pues quiero agradecerle su brillante exposición, como siempre, que además tiene el mérito de estar toda ella trabada con muchos datos de pruebas y de evidencia científica de lo que él defiende. Así es que si nos dan las preguntas, enseguida empezaremos. Sí. Bueno, mientras las voy ordenando, le voy a ir preguntando al doctor Quintero acerca de este tema de a lo largo de la vida. Como yo me dedico más a los adultos y a la gente joven, adolescentes, mayores y adultos, pues es verdad que yo veo muchos trastornos por déficit de atención no diagnosticados previamente. Y entonces yo lo que le diría es, ¿cuáles serían las claves? ¿Qué claves tendríamos que decir también a las familias y al público en general, a la gente joven que nos escucha, no ya a los niños que están en el cole, sino a los chicos que están ya en el bachillerato, cercanos ya a ser adultos? Esto que él decía, que se ve tantas veces, ¿no? El momento en el que empieza a faltar el soporte del cole, del instituto, el chico llega a la universidad y ahí viene el derrumbe a veces. ¿Cuáles serían las claves que tendríamos nosotros que dar para estar atentos a hacer este diagnóstico, a acudir a un profesional que lo pueda valorar? Pero aquí seguro que hay unas claves en las que nos tendríamos que fijar, ¿no? Para orientar el diagnóstico hacia un trastorno por déficit de atención no identificado previamente. Lo que me estás dibujando, Blanca, entiendo, es el chaval que ha evolucionado razonablemente bien hasta que su entorno desaparece. Bueno, pues lo que ocurre muchas veces es que eso se colapsa como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que pensar es qué ha ocurrido. La mayoría de las veces, nuestros colegas tiran por lo sencillo. Es un trastorno adaptativo, no ha sabido adaptarse a la universidad, ¿no? Y entonces le empiezan a poner antidepresivos, lo cual hace que el niño esté menos ansioso, pero igual de desorganizado. Entonces, yo creo que hay que entrar un poco en el funcionamiento del niño. No solamente en los síntomas, sino en ese funcionamiento. Es decir, cuál es la razón por la cual de repente esa sensación donde es un chaval con un éxito notable, de repente eso deja de funcionar, ¿no? Y estructurar, intentar entender ese, como decía antes, funcionamiento ejecutivo del chaval. A partir de ahí, la presencia de síntomas en la infancia es fundamental. Aunque mamá, el entorno, papá estuvieran trabajando con el niño, cuando hacemos ese análisis retrospectivo del funcionamiento, las quejas de atención, el perder cosas, el que se desorganizaba, el que lo dejaba todo para el último minuto si no estábamos encima de él, son síntomas recurrentes. Otra cosa es que siempre había alguien al lado suyo que intentaba cubrir ese espacio, ¿no? Pero en realidad es el mismo modelo de diagnóstico. Yo aprendí de nuestro buen amigo Maxi Lozano, que en paz descanse, que en realidad el problema de la clínica es pensar en ella. Es decir, es imposible pensar que un niño puede tener o que un adulto en segundo de carrera puede tener un TDAH si no pensamos en él. Y para eso es muy importante el diagnóstico diferencial. Es decir, cuando a un paciente le pasa algo, inmediatamente después la mentalidad del clínico tiene que poner detrás todas las posibles cosas que pueden explicar eso. Y luego ya vamos viendo cuáles tienen sentido más o cuáles tienen menos sentido. Y ese diagnóstico diferencial, ese ejercicio de tener una posibilidad amplia de lo que está detrás de ese cuadro, pues evidentemente es lo que nos va a hacer pensar en la posibilidad de que tenga un TDAH. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas, que hay muchísimas, como siempre, así es que trataré de seleccionar. Seguro que no podremos llegar a contestar todas. Vamos a intentar empezar. Nos plantea una persona que nos aclare en qué situación se encuentra la Estrategia Nacional sobre TDAH. Algo importante, yo creo, para los que están aquí.
parada. Vale. Está aquí el doctor Ferre, que es uno de los directores de los coordinadores de la estrategia, y en el último Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas, que saben ustedes que es el momento donde el Ministerio se junta con todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas, porque para los que no lo sepan, el Ministerio tiene muchas de las competencias en sanidad distribuidas en las comunidades autónomas. Pues hubo varias comunidades autónomas que dijeron que esto de preguntarle a los niños a los 6-7 años, que los pediatras preguntaran que cómo le iba en el colegio, si está adaptándose bien a primaria, pues que era una pregunta tremendamente agresiva, ¿no? Entonces, eso era terrible, ¿no? Entonces está parado ahí y dependerá, lamentablemente, como tantas cosas en este país, de cuestiones políticas que nada tienen que ver con el problema. Muy bien, muchas gracias. Hay veces que esto que dice el doctor Quintero es tan sencillo como que en un momento dado un político tenga un hijo con un trastorno por déficit de atención, vea lo eficaz que es diagnosticarle a tiempo y entonces se preocupe por ello. O sea que hay veces que estas cosas son así. Alguien pregunta si existe un efecto rebote de la medicación y qué se puede hacer al respecto. Esta es una de las cosas que yo creo que el doctor Quintero ha señalado en su ponencia, de no tener tanto miedo, ¿no? Claro, yo no estoy de acuerdo en que haya un efecto rebote. Es decir, yo cuando me plantean muchas veces los padres, ¿no?, pacientes que están con medicación y de repente dejan de estar medicación y dicen, es que está peor ahora que antes. Yo digo que no está peor. Lo que pasa es que nos hemos olvidado cómo estaba antes. Es decir, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Imagínense dos cubos de agua, un cubo de agua fría y un cubo de agua caliente. Entonces yo meto la mano en el agua caliente, la saco, está caliente. La meto en agua fría, la saco, vuelvo a meterla en agua caliente, que está a la misma temperatura, pero mi percepción es de que está más caliente que antes. Es decir, es esa diferencia entre cómo estaba antes, que ya estábamos adaptados a la rutina y al funcionamiento, a de repente tener un niño que funciona, que no hay que decir las cosas 27 veces, que para, piensa y ejecuta las cosas con un poquito más de sentido, a que de repente vuelve a ser el niño trasto, desastre, que no nos hace caso, impulsivo, que lo tira todo. Entonces nos hemos olvidado, hemos cambiado la percepción del agua fría y agua caliente y se nos había olvidado lo caliente o lo fría que estaba antes el cubo. No es cierto, cuando hacemos esas mediciones no hay un rebote real, es decir, cuando los estudios que han hecho, es decir, síntomas, medido la intensidad de los síntomas antes y después de la medicación, lo que ocurre es que si la intensidad era 5, baja a 2 y deja la medicación, vuelve a 5. Es decir, ese es el problema. Lo que pasa es que este 5 nos parece que es un 5 más intenso que el otro, pero no es verdad. Alguien nos pregunta también si es acerca de esto que se dice y que se habla a veces de que la mejora de la atención con la medicación va acompañada de una disminución de la capacidad de socializar. No, todo lo contrario. Es decir, lo que pasa es que hay veces que el tratamiento farmacológico, como les decía antes, hay vida más allá del metilfenidato, es decir, es importante. Y eso es de verdad que yo creo que es una de las cosas más importantes que me gustaría transmitir. Es decir, es maravilloso, es el gold standard, es la primera opción, sin duda alguna, pero a veces hay un movimiento pertinaz, aunque si el metilfenidato no funciona, pues vamos a darle más metilfenidato, ¿no? Entonces no tiene sentido. Es cierto que cuando nos pasamos y subimos y ponemos dosis por encima de las que el niño necesita, efectivamente se produce, sobre todo los adolescentes, lo viven como una sensación de aplanamiento afectivo y eso hace que muchas veces los chavales rechacen la medicación. Eso es un problema, porque lo que nos están contando esos niños es que o bien no es el medicamento que necesitan, o bien la dosis no es la que necesitan. Y eso es una cosa importante. Y luego hay una segunda parte, que también es un matiz muy importante, que tiene que ver entre la espontaneidad y la impulsividad. Es decir, es que pierdo mi espontaneidad. Y cuando lo analizas y te sientas con el chaval y lo exploras, te das cuenta que no ha perdido la espontaneidad, que lo que ha perdido es la impulsividad. Lo que pasa es que esa impulsividad, él antes sin autocrítica, se daba cuenta de que 8 de cada 10 veces era gracioso, 2 de cada 10 era graciosillo, ¿vale? Y de repente, al no ser impulsivo, no respondía tan alocadamente a lo que le pasaba en el entorno, ¿no? Entonces confunden espontaneidad con impulsividad, ¿no? Pero la espontaneidad como tal no tiene por qué perderse. Y eso tiene mucho más que ver con ese ajuste y con esa capacidad de detectar cuál es la mínima dosis eficaz.
Es decir, aquí podemos ir a ser amarrateguis, les ponemos de medicación hasta las pestañas a todos los niños, en cuyo caso es maravilloso. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que buscar siempre la mínima dosis eficaz. Y con eso, pero eficaz, o sea, no una mínima dosis que no sea eficaz, eso tampoco me vale, ¿no? Entonces eso se trata muchas veces de tener ese punto en la clínica y escuchar a los chavales. Y lo más importante al final es preguntarle a los chicos cómo están. Y siguiendo con el tema del tratamiento farmacológico, alguien pregunta algo que a mí me parece muy relevante porque muchas familias se lo pueden preguntar. ¿Se puede permitir o se debe permitir que sean ellos, los adolescentes, los que decidan sobre seguir tomando medicación? ¿Es recomendable a partir de cierta edad? Es decir, ¿qué hacemos con el chico que va haciéndose mayor y que, llegado a una edad, plantea que no quiere seguir? Bueno, yo siempre digo que si en la mesa que yo tengo delante, aquí está mamá y aquí está el chaval, cuando tiene 6 años hablo aquí, pero poco a poco voy hablando así, ¿vale? Porque al final, a los 14, 15, 16 años, es él el que tiene que estar convencido de lo que estamos haciendo. Evidentemente, mamá ya no puede estar persiguiendo al chaval de 16 años para que se tome la medicación. Es más, le estamos dando al niño una herramienta estupenda para defender ese criterio de adolescente. Es decir, mamá, ¿qué es lo que yo quieres que haga? Porque yo voy a hacer lo contrario. ¿Quieres que me tome la medicación? Pues yo no me la voy a tomar. Eso somos capaces de convencer al chaval a través de empoderarle a él, en el sentido de que el tratamiento es para él, enganchar con cuál es su percepción de necesidad. Es decir, al final, a los 6 años, a un niño no le pasa nada. Aunque sea un desastre, para él no tiene percepción de que está haciendo nada mal, y a los 8, a los 16, él sí sabe dónde el TDAH le pasa factura. Y es ahí donde tenemos que indicar el tratamiento que necesitamos. No a la percepción que mamá o papá podáis tener sobre cuáles son las dificultades del adolescente, sino las suyas. Y eso permitirá esa alianza con el chaval para que se mantenga y se adhiera al tratamiento. Luego, hay veces que a pesar de esto, esa sensación de omnipotencia del adolescente, el dejarme solo que yo puedo, llega a un punto en el cual, oye, pues efectivamente no hay manera humana de seguir reteniéndolo, ¿no? Y el niño, el adolescente, quiere demostrarse a sí mismo que es capaz de hacerlo solo. Bueno, pues pactemos con él el momento en el que va a estar sin tratamiento y que tenga menos efectos, ¿no? Es decir, desde luego que no sea el mes de mayo. Es decir, que en mayo no deje el tratamiento, pero sí a lo mejor en un septiembre, después de unas vacaciones, venga, empieza el curso sin tratamiento a ver qué tal va, ¿no? Y vamos reevaluando. Y cuando empiecen las cosas a irle regular, entonces inmediatamente él ya toma conciencia de que efectivamente, que no es una cuestión solo de voluntad, ¿vale? Que la voluntad es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, que entiendo que es necesario ir haciendo un trabajo progresivo que se empieza antes, ¿no?, para poder hacer que el niño y el adolescente acabe teniendo una conducta de enfermedad, digamos, positiva y cada vez más madura, ¿no? Es decir, es una tarea que hay que empezar un poquito antes. Como decía, ¿no? Desde los 6 vas girando despacito, vas buscando el equilibrio para que ya la adolescencia, el adulto, tu paciente es él. Mamá está ahí, es estupendo que esté ahí, papá también, pero realmente tenemos que trabajar más con el chaval. Hay una pregunta de una orientadora que lo que nos dice es que de los alumnos que ellos derivan digamos, a los médicos para valorar este diagnóstico, le llegan luego después muy pocas llamadas. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, yo siempre veo digamos, el equilibrio desde el otro lado, ¿no? Yo podría decir que a veces nos pasa lo contrario, es decir, que intentamos perseguir a los orientadores para poner en marcha medidas específicas en casos concretos que nos parecen especialmente importantes, y estar reunido, está en clase, ahora no puedo, llámeme a horas en las cuales es imposible, ¿no? Es decir, que yo creo que la coordinación es importante. El responsabilizar a una de las partes, no, mire, aquí dos no hablan si uno no quiere. Eso es una cosa que es básica, ¿no? Con lo cual yo creo que al final la coordinación me parece fundamental, y yo creo que muchas de las veces es imprescindible. ¿Siempre es imprescindible? No, pues la mayoría de las veces las cosas van bien y nos podemos comunicar a través de la propia evolución del paciente, ¿no? Pero es cierto que la misma queja que tiene ese orientador, yo le podría contar 27 anécdotas en el sentido contrario, donde no tengo tiempo, estoy sobrecargado, yo no me puedo parar, tengo niños más graves. Es decir, que no es solo responsabilidad de los equipos de salud mental. Hay alguien que pregunta qué opina de incluir asignaturas como inteligencia o educación emocional en los centros educativos. Plantea
si no sería una materia a incluir en el currículo. No sé a qué se refiere en concreto, pero me imagino que serían estrategias encaminadas a mejorar precisamente la inteligencia emocional. Hombre, a mí tanto como asignatura de obligado cumplimiento, no lo sé. Es cierto, hombre, que sería maravilloso ser capaces de poner eso en marcha, pero sí es cierto que hay críos que, entre comillas, no lo necesitan, que de manera natural lo van a ir desarrollando esas habilidades, ¿no? Pero sí es cierto que incorporar estrategias para grupos, para selección me parece interesante. La Fundación del Banco Santander hace unos años lanzó un proyecto que, bueno, la idea era buena, la ejecución a lo mejor tenía unos aspectos mejorables, precisamente en ese sentido, ¿no? De ser capaz de incluir talleres, ejercicios, porque tampoco no tengo claro que es como una materia, ¿no? Una materia y dónde la ponemos, en qué curso, ¿no? Yo lo veo más como algo transversal que en un momento determinado pueda servir, porque tampoco daría, insisto, como para una carga de una asignatura, ¿no? Pero me parece que es dentro de las actividades, de los talleres, de las extraescolares, llamémoslo como queramos, desde luego yo creo que es una idea estupenda. Alguien pregunta también cuál sería el tratamiento farmacológico de primera elección en un TDAH en el que el componente desafiante, consulta desafiante, es importante y cuando es un síntoma muy predominante, además del trastorno por déficit de atención. Me falta muchísima información. Esa conducta desafiante es porque el niño está cabreado con el mundo y le han dado hasta en la sopa, es decir, su única manera de afirmarse en el mundo es a través del no, porque todo lo demás ha sido un fracaso, desastre, no puedes, en cuyo caso el manejo es uno, o al revés, es una cuestión más simplemente oposicionista, efectivamente no hay nada, o al revés, el modelo es familiar, es decir, no les siento muchísimo, me falta muchísima información para poderles decir cuál sería el tratamiento farmacológico ideal. Dicho esto, el tratamiento farmacológico no sería la única herramienta. Desde luego habría que trabajar algo más. No sé si con el niño, si con el entorno, con todo, pero desde luego lo farmacológico sería una parte del plan de acción con ese chaval. Nos preguntan también qué opinas sobre el tratamiento con triptófano combinado con ácido fólico para mejorar el sueño de las personas con TDAH. Pues que hay mejores opciones para mejorar el sueño. O sea, que a mí el triptófano me parece estupendo, pero el triptófano habitualmente en la dieta vamos a tomar de sobra y eso de que con el triptófano mejoramos el estado de ánimo pues tiene poco sentido. Hombre, si queremos buscar una opción relacionada con el sueño de over the counter, es decir, que no necesita prescripción para el control del sueño, me parece muchísimo más interesante la melatonina que no la opción del triptófano que tiene un efecto muy modesto, ¿no? Sí. Alguien pregunta también, aunque yo creo que esto ya lo ha contestado antes, si puedes explicar en qué sentido el metilfenidato no se lleva bien con lo emocional. Vamos a ver, lo que produce el metilfenidato es inhibe la recaptación de la dopamina y a dosis bajas, evidentemente, no tiene afectación en un incremento de la actividad. Y por incremento de la actividad hablo del arousal, que tiene que ver con la misma vía de activación de la ansiedad. Entonces, a partir de ahí tenemos que diferenciar si la ansiedad es secundaria o comórbida. ¿Y eso qué quiere decir? El niño está ansioso porque no llega, entonces el sobreesfuerzo para mantener su ritmo le genera ansiedad, en cuyo caso incluimos metilfenidato, subimos despacio, somos capaces de mejorar su sensación de competencia y evidentemente esa ansiedad no va a ir a más, no va a haber problema porque la ansiedad va a ser secundaria y no va a haber problema. Ahora, cuando la ansiedad es comórbida, y lo que vemos es que esa ansiedad está presente y no solo tiene que ver con que hubo un tiempo que empezó siendo un problema de percepción de exigencia excesiva, que no llegaba, en realidad el metilfenidato empezamos a ponerlo de menos a más, mejora la ejecución, pero la ansiedad persiste. Y cuando subimos la ansiedad, esa vía de la dopamina por la que actúa el metilfenidato incrementa el arousal, que es la misma vía de activación de la ansiedad. No sé si me estoy explicando. Con lo cual, al final, empeora la ansiedad. Es decir, mejora la atención, mejora la ejecución, pero la percepción, la sensación emocional es peor. No sé si me he explicado. Muy bien. Alguien pregunta también que te extiendas un poco más sobre los efectos que pueden tener las drogas en los síntomas de TDAH. Todas las drogas, y me voy a centrar fundamentalmente en el alcohol y en los cannabis,
y los cannabinoides. Lo que hace, es decir, los receptores cannabinoides fundamentalmente están situados en las regiones prefrontales, lo que hacen es que lentecen toda la ejecución, ¿no? Y además en los cannabinoides tienen una peculiaridad adicional, que tienen un metabolismo tremendamente lento. Es decir, un fumador mantenido de hachís va a tener durante 30, 40 días más cannabinoides dando vueltas por ahí después de dejar de consumir, lo cual hace que su percepción de que ya he dejado de fumar y sigo igual de espeso, lento, pausado, inatento, pues evidentemente eso hace que se mantenga en el tiempo y muchas veces no lo relacionan con el consumo. El problema es que para llegar a esa sensación tenemos que dejar 40 días sin que haya vuelto a tocar el hachís de ninguna de las maneras. Es una de las particularidades. El hachís se metaboliza en el tejido graso y el cerebro es grasa fundamentalmente, con lo cual se tiende a quedar ahí enganchado, como quien dice. Lo mismo ocurre con el alcohol. Afecta en la misma línea y lo que produce es una interferencia en las vías de lo que es la mielinización, es decir, todo el proceso que hace nuestro cerebro de reorganización para potenciar aquellas vías que estamos utilizando. El alcohol no es bueno, indiscutiblemente, pero el alcohol 24 horas después de beber alcohol ha desaparecido del cerebro y una vez recuperado de la resaca, entre comillas, pues ya el cerebro vuelve a reorganizarse. Es decir, es malo los dos, el problema es que el alcohol es un puñetazo que le pego el sábado y el lunes se le ha pasado, ¿vale? El que fuma hachís el fin de semana, el puñetazo se lo pega el sábado, pero sigue golpeando durante toda la semana, ¿no? Entonces, el problema que encontramos es fundamentalmente eso, es la interferencia tanto del alcohol como de los cannabinoides en todas las vías de mielinización. Hay una célula llamada astocito que es básicamente la que van a bloquear. Uh-huh. Preguntan en concreto después si la cafeína o la coca, al ser estimulantes, mejoran los síntomas del trastorno. Sin duda lo mejoran. El problema fundamental de la cocaína es que luego tiene unos efectos brutales, es decir, que el problema fundamental es ese. Es decir, es cierto que durante décadas la cocaína estaba comercializada. De hecho, la Coca-Cola no es ni más ni menos que un refresco que originalmente llevaba un estimulante que era cocaína. Cuando nos dimos cuenta de lo tóxico que era para la salud el uso de cocaína, pues se cambió la cocaína por cafeína, ¿no? Que eso evidentemente es un estimulante. Okay. Pero volvemos a las mismas, es decir, opiáceos, es decir, cualquiera de ustedes acatarrados que hayan tomado cualquier tipo de antigripal con un poquito de codeína, la codeína es un opiáceo, es decir, es exactamente igual que la heroína, con una diferencia. Evidentemente, la heroína es tremendamente nociva para el ser humano, para la salud, mientras que la codeína no lo es, ¿no? Es decir, que al final muchas veces tenemos que tener en cuenta que nos puede parecer que como pertenecen al mismo grupo, psicoestimulantes, la cafeína y la cocaína es lo mismo, no tiene nada que ver. Es decir, lo que produce la cafeína es un efecto moderado y no tiene más allá que el efecto estimulante puntual, mientras que la cocaína produce una agitación tan brutal del sistema nervioso central que produce unos cravings, unas subidas y unas bajadas muy importantes. Uh-huh. Ya estamos llegando al final, así es que voy a hacer la última pregunta, que dice, ¿qué importancia tiene el diagnóstico en educación infantil? ¿Es posible en esta etapa hacer un diagnóstico diferencial? Sí, sí lo es. Es muy difícil, pero lo es. Es decir, es cierto que, como les decía antes, en la etapa preescolar lo que encontramos muchos niños con síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que no van a ser TDAH, lo cual no quita que en esa etapa les podamos empezar a ayudar a hacer cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece súper importante y es el uso del acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con los pequeños, ¿no? Y nos damos cuenta que un cerebro inatento necesita estímulos de alta intensidad, evidentemente lo que le pasa a los chavales es que tienden a irse a los estímulos más intensos, es decir, tablets, ordenadores, teles, con lo cual esos niños que son más inatentos, en lugar de dejarles que, ala, venga, pues toma la tablet, chaval, y entonces tú los ves niños de 3 años con la tablet viendo vídeos y interactuando, intentar volver al juguetito de madera y de colores, que no pasa nada, es estupendo, de verdad. Nos hemos criado muchos con juguetitos de esos y no tenemos ningún trauma, ¿vale? Es decir, que yo creo que es una de las cosas importantes. Otra cosa diferente es en qué momento intervenir. Es decir, desde luego, cuando detectamos ese niño inatento, intentemos fortalecer estrategias para mejorar la atención. Y es cierto que yo creo que desde el punto de vista atencional en lo preescolar a mí no me preocupa gran cosa, me preocupa más lo conductual, ¿no? Cuando la hiperactividad y la impulsividad produce interacción y produce dificultades para funcionar con los demás. Entonces ahí sí que tendríamos que plantearnos qué hacer. En primer escalón, lo que ahí planteamos siempre es un grupo de psicoeducación con los padres para el manejo de las contingencias conductuales.
Pues quiero agradecerle de nuevo al doctor Quintero su intervención y la respuesta a todas las preguntas, decirles que no hemos podido pasar todas ellas por falta de tiempo y darles las gracias por permanecer aquí y a la organización, como siempre, por este brillante acto. Gracias.